Bien, sean bienvenidos a la clase número 4 del curso Diseño en Software de un tanque elevado en el programa Run Elements. El día de ayer quedamos en la parte de la abertura de las placas, que vendría a ser esta parte, ¿no? En la diapositiva número 11, perdón. Y a continuación lo que vamos a hacer en el programita es directamente hacer la generación de las cargas. Ya tenemos la geometría de la estructura planteada, ¿no? Y ahora lo que nos queda por hacer entonces es colocarle carga a nuestro modelo. Muy bien. Entonces vamos a empezar por el punto 1 del capítulo 5 de este módulo, que podríamos decir que es la primera parte a la generación de carga que me indica el programa. Como siempre, hay una carga muerta. Entonces toda esta estructura, como ustedes pueden ver acá, la estructura presenta una carga muerta en función al peso propio de los materiales y también va a estar en función de las secciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es generar esta carga muerta, ¿ya? En uno de los iconos que tenemos como herramienta en el programa, ¿ya? Entonces nos vamos a venir en el programa. Nuestro ejemplo es tanque elevado, bueno, este aquí, ¿no? Bien, ya tenemos entonces la geometría del tanque y nos vamos a venir a esta parte aquí, ¿ya? Entonces, aquí, como pueden ver, me salen otras opciones, ¿no? La cual me indica el peso propio, ¿ya? De nuestro material. Aquí un análisis, si no me equivoco, este análisis es de pandeo para las columnas. Y bueno, esta opción creo que no la he podido observar muy bien, pero debe ser seguramente para generar alguna carga sísmica, ¿no? En cuanto al modelo. Vamos a generar solamente lo que nos interesa en este momento, que sería el peso propio de la estructura. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar ya todo este modelito con su carga proporcional en la dirección del eje sobre el cual se ejerce esa carga, ¿no? Por acción de la gravedad, sabemos que la carga va a venir en este sentido, ¿no? De toda la estructura va a venir en este sentido y hasta llegar al punto de la fundación, ¿no? Entonces, ese eje coincidente con el plano de aplicación de la carga sería el eje Y, ¿no es cierto? Sobre el plano XZ. Entonces, como el eje coincidente de la carga es el eje Y, fíjense que aquí el factor multiplicador, ¿no? Es igual a 0 en Y. Entonces ahí yo voy a colocar 1. ¿Ya? Pero ¿en qué dirección 1? Si digo 1, quiere decir que la carga va hacia arriba, que es todo lo contrario a lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Pero nuestra carga, sin embargo, va hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es darle el signo correspondiente a ese valor, que sería -1. Y ya está. Al colocar nosotros ese valor, hacemos presión aquí en este icono, fíjense, y se va a generar nuestra carga muerta, ¿ya? Entonces, hecho eso, ya tenemos la carga muerta de nuestros elementos en función a la densidad del elemento, obviamente, y la sección, ¿ya? Fíjense entonces acá, eso es lo que acabamos de hacer, generar la carga muerta, ¿no? Y lo voy a agrandar un poco para que se pueda ver, y ahí está, -1, el factor multiplicador. Y ahora un detalle importante. Esta parte de aquí es donde nosotros vamos a poder visualizar qué tipo de carga es la que estamos colocando. Por defecto, en el programita ya viene seleccionada la carga muerta, que es en esta parte, ¿no? Carga muerta, ¿ya?
Lo que nosotros tenemos que hacer a continuación para seguir añadiendo más carga es obviamente generarlas nosotros mismos, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tengo que ver cuál es la siguiente carga a ingresar, que sería la carga viva. Ya, esta carga viva hace referencia solamente a el peso que quizás vaya a generarse por dos personas que estén sobre la estructura, ¿no? Quizás haciendo la colocación de la tapa o haciendo el soldado de las piezas de los angulares con las láminas, ¿no? Siempre es bueno tener un factor que nos pueda garantizar que esto no se caiga, ¿no? Entonces es preferible colocar una carguita ahí, una carga viva, para que podamos tener la seguridad, ¿no? De la estructura. Y fíjense que aquí como carga viva le da una carga superficial en la placa superior equivalente a 0,05 toneladas por cada metro cuadrado, lo que equivale a 50 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y como nuestro tanque tiene una dimensión de 2 por 2, ¿no es cierto? Entonces sería 4 metros cuadrados, lo cual indica que, a ver, lo voy a escribir acá, ¿ya? Tenemos un área igual a 4 metros cuadrados, ¿no? Y sabemos que la carga Q o la presión, ¿no? La presión que está siendo ejercida en este momento es igual a 50 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Cuánto va a ser la carga puntual que se está ejerciendo? Una carga P, digamos, ¿no? Va a ser igual a 4 por 50. 4 metros cuadrados por 50, que es la presión, me da igual a 200 kilogramos, ¿no es cierto? Que prácticamente vendría a hacer referencia a dos personas que están trabajando ahí encima, ¿no? Es un peso total reunido por esa carga viva que generan las personas que están en movimiento, haciendo colocación, mantenimiento, ¿no? Esa cuestión. Entonces vamos a ingresar esa misma carguita. Ya les expliqué aquí más o menos de dónde es lo que sale ese valor, porque no es un valor que se toma de forma diferente, ¿no? Se tiene que basar uno en la aplicación que tiene que darse con esa carga, ¿no? O la función que va a cumplir. Entonces vamos a colocar. Bien, ya hice la carga muerta. Para que aquí en esta pestaña me salga la carga viva, ¿ya? Me voy a venir a esta parte de aquí superior, Home, y voy a venir aquí, en Load Conditions, ¿ya? Le voy a dar agregar, ¿no? Añadir. Fíjense que las condiciones de carga que estamos trabajando ahorita, por el momento solamente hay una carga viva, ¿no? Entonces vamos a añadir aquí una carga viva, ¿no? Perdón, esta es la carga muerta y aquí vamos a añadir la carga viva. Bien, entonces, ¿cómo es que nosotros damos la condición de carga? Venimos aquí, ¿no? Nos fijamos. Aquí está. Carga viva, ¿no? Y como referencia le ha puesto carga viva de techo. Ahí se podría decir que le ha colocado, ¿no? Uno puede colocarle cualquier simbología, pero nosotros le vamos a colocar aquí carga viva. Y aquí podemos ponerle, si quieren, carga viva de la tapa, ¿no? Y la categoría que tiene, fíjense, dando doble clic aquí, se me va a habilitar una pestañita donde yo tengo que escoger una de estas opciones. Cuando se refiere a carga viva, la opción a elegir es esta de acá, ¿ya? Live Load, ya que en inglés se pronuncia así y en español es carga viva, ¿no? Entonces voy a seleccionar esta y ya está.
Y una vez ya he insertado esa, le doy OK. Vengo a esta parte y fíjense cómo se habilita una pestaña ahora con la denominación que acabo de crear, que es la carga viva. Y obviamente, cuando yo trabajo carga muerta y carga viva luego, las condiciones de carga que yo estoy trabajando en el programa son independientes una de otra. ¿Cómo, cómo es eso? A ver, voy a explicarle. Me vengo a carga viva. Fíjense, el factor multiplicador del peso propio no existe, ¿no? Porque no es una carga viva, ¿no? El peso propio de la estructura no es una carga viva, entonces esto no está ahí. No lo estoy trabajando el peso propio. Sin embargo, en la pestaña de carga muerta se acaba de habilitar, ¿no? El factor que habíamos colocado para que pueda haber peso propio. Entonces, vamos a ir a carga viva. Y a continuación voy a hacer selección de la placa superior. Ya en la placa superior, que sería esta de acá. A ver, hay problemas para seleccionar. Ahí está. Para que lo veamos, ahí. Esa es la plaquita sobre la cual yo voy a colocar la carga viva. ¿Cómo hago para colocar las cargas vivas? Vengo a la opción de Shells, que sería las placas. Y fíjense aquí, hay una opción que me dice, entre todas estas que ya habíamos visto anteriormente, hay una que dice Load on Shells, o sea, carga en las placas. Y fíjense que aquí me da la opción de colocar, ¿no?, la presión, la equivalente, la cantidad o la magnitud de carga que cae sobre esa placa, ¿no?, en presión. Entonces, ¿cuánto hemos dicho que iba a ser este valor? 0,05, ¿no es cierto? Veamos, ahí está, 0,05. Pero ahora, esta carga, si la pongo positiva, obviamente va a ser hacia arriba. Y si le coloco negativo, va a ser hacia abajo. Veamos qué pasa. Lo voy a colocar positiva, ¿ya? La unidad es tonelada sobre metro cuadrado. Ahí está. ¿Cómo hago para ver las cargas? Fíjense que ahorita no se ven las cargas, ¿no?, en esa placa. Es porque en esta parte, la pestaña o el icono de LOADS está desactivado. Yo lo activo mostrando valores, ¿no? Le doy clic y fíjense, nos salió hacia abajo. Ya. Si bien recuerdan, trabajamos ya los ejes locales de nuestros elementos. Los ejes locales normalmente se crean cuando nosotros creamos el elemento en función a un orden, ¿no es cierto? Esto lo creamos en Z, ¿no es cierto? La placa. Pero los ejes locales normalmente suelen crearse en función a cómo lo hagamos, ¿no? Quizás este lo hemos empezado aquí, seguimos con este, luego saltamos a este y luego a este y nuestro eje local quedó hacia abajo. ¿Cómo podemos saber en qué dirección está nuestro eje local? Pues damos clic acá, fíjense. Nuestro eje local, el vertical, que debería estar hacia arriba, ¿no es cierto?, está hacia abajo, y eso se da porque hemos colocado de una forma distinta esa plaquita y ahora nuestro eje local apunta hacia abajo. Cuando nuestro eje local apunta hacia abajo y aquí colocamos un valor positivo, entonces la carga se dirige en dirección de ese eje local, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo coloco negativo, ahora apunta hacia arriba, en contra del eje local, ¿no? En contra de la dirección del eje local vertical de esa placa, que sería el eje local 2. Entonces, por esa razón es que aquí tenemos que tener cuidado también a la hora de visualizar las cargas si realmente se han colocado en la dirección correcta, ¿no? Entonces, ahí está. Tendría que ser en esa dirección. Y obviamente ahora, sabiendo de esto, tenemos que tener un poco más de cuidado con los signos con los que vamos a aplicar las cargas, ¿no? Ver si están en la dirección correcta, debido a que los ejes locales pueden variar. Bien, solo eso. Entonces, ya acabamos de colocar la carga viva de la tapa, ¿no? Ya habíamos explicado de dónde sale todo ese valor.
Vamos a la siguiente carga. Bien, ahora vamos a trabajar la carga de viento, la presión ejercida por el viento en el eje X, ¿ya? Entonces, vemos aquí la velocidad que está en kilómetros por hora y obviamente una transformación en metros por segundo, ¿no? Yo he puesto esto como ejemplo, que es lo que normalmente se utiliza. Y ahora esta partecita lo he buscado yo en el libro para que lo podamos leer un poco, que es lo que normalmente van a ocupar. Por si acaso el libro es de análisis de estructuras de madera. En unos momentos les voy a dejar sacar foto también, ¿ya? La presión del viento, podemos ver que aquí se hace un análisis sobre cómo es que podemos calcular, ¿no? Las ráfagas de viento, que viene a estar dado por la densidad del aire a nivel del mar y a 15 grados centígrados, ¿no? Y con la gravedad, que es la normal que tenemos, 981. La formulita dice que es la siguiente, ¿no? La carga Q es igual a ese factor por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Toda esta deducción llega a que la carga ejercida por el viento, la presión ejercida por el viento, se calcula mediante esta ecuación, que sería la velocidad al cuadrado sobre 16, donde la velocidad del viento va a estar en metros sobre segundo. O también podríamos trabajarlo en otra unidad, la carga, la velocidad del viento, de manera que utilizando medidas de conversión queda en 0,0482 de la velocidad al cuadrado y colocando la velocidad en kilómetros por hora, ¿no? Sea cual sea la aplicación, ya sea en metros por segundo o kilómetros por hora, nuestra carga queda en kilopondios por metro cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, esto lo pueden encontrar en el libro y como ya hicimos referencia a esa parte, voy a hacer uso de la diapositiva en el siguiente punto, ¿ya? La generación de carga. Para el caso del tanque, si se dan cuenta, nuestro tanque tiene dos láminas, ¿no? ¿Cuál es el eje X? Voy a girar, voy a guiarme con este cuadro. El eje X está en esta dirección, ¿no? Voy a desactivar esta carguita, ya está. Fíjense, el eje X es este, ¿no? ¿Cuáles son las placas que se oponen al eje X de forma perpendicular? Pues bueno, es esta de aquí. Esto también voy a desactivar. Es esta placa de aquí y esta de acá, ¿no? Esas dos son las que están perpendicular al eje X, ¿no? Que es como se muestra aquí, ¿no? El eje X, estas placas son las que van a absorber esa carga, esa presión del viento. Bien, entonces son dos láminas. Aquí dentro no hay nada, ¿no? Solamente hay agua. Entonces, al ser dos elementos distintos, ¿no? Dice que este tanque en la cara donde hace contacto primeramente el viento, se tiene que multiplicar esa presión del viento por 0,8. O sea, esta cara absorbe el 80% de la carga del viento que se direcciona, ¿no? En ese eje. Y la otra cara que ustedes pueden ver aquí en anaranjado, que sería la placa que se encuentra después de que el aire choca con la primera, ¿no? Que en este caso sería esta de aquí, solamente absorbe un 40%, ¿no? Entonces, estos coeficientes que ustedes ven son más llamados como factores de forma, ¿ya? Cuando este tanque es rectangular o cuadrado, los factores de forma son esos. Cuando sean tanques circulares, bueno, ya van a ver en el avance que es distinto, ¿ya? Entonces, por el momento conservamos estos factores y solamente nos centramos en calcular la presión del viento, ¿ya? Entonces, vamos a ver, con la formulita que habíamos planteado anteriormente, que sería esta de aquí, vamos a calcular la presión del viento. ¿Ya? Les voy a pedir que me ayuden con su calculadora. Vamos a adoptar un valor de 120, o a ver, yo aquí lo voy a realizar en la calculadora también. Bien. Vengo aquí.
Vamos a utilizar nuestro valor de carga en kilómetros por hora. ¿Ya? Vamos a utilizar la fórmula de 0,0482 por 120 elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo voy a realizar en esta parte. ¿Ya? Aquí abajo va a ser la presión del viento, va a ser igual a 0,0482 por 120 elevado al cuadrado, ya por 120, dos veces. Bien, vamos a calcular 0,00482 por 120 por 120. Nuestro valor de presión del viento es 69,4 o 41, ¿no? Kilopondios por metro cuadrado, que es lo que nos dijo la formulita que nos iba a dar como unidad, ¿no? Entonces 69,441 kilopondios por metro cuadrado. Esa va a ser la presión del viento. Ahora, a esta la voy a denominar P', ¿ya? Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es solamente distribuir esta carga, ¿no? Vamos a ver. P va a ser igual a 69,441 por 0,8. Y vamos a sacar el resultado. Por 0,8 me da 68,61, ¿no? Ahí está. Entonces 68,61. Y el valor de la otra carguita sería P más, digamos, es igual a 69,41 por 0,4. Y eso me va a dar un valor. Vamos a iniciar esto. 69,41 por 0,4. Creo que hice mal la operación. Veamos, 69,41 por 0,4. Ahí está, ahora sí. 27,76. Y estas unidades obviamente están dadas en kilopondios por metro cuadrado. Y aquí, kilopondios por metro cuadrado. El kilopondio es más o menos una unidad parecida a kilogramo fuerza, ¿ya? Que es debido a la aplicación de una carga sobre un elemento, ¿no? En la cual no incide la acción de la gravedad. Bien, entonces tenemos estos valores y esos valores son los que vamos a insertar nosotros, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, esto está en kilogramos, lo cual quiere decir que esto tenemos que dividir entre 1000 y esto entre 1000, que sería 0,07 para este caso, 0,07, y aquí sería 0,02, ¿no? Dividido entre 1000, porque la unidad es en toneladas. Entonces vengo aquí al modelo que estábamos trabajando, pero ahora tengo que crear una nueva condición de carga, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Nos venimos a Home, voy a añadir, y aquí le voy a dar carga de viento en X, ¿ya? Entonces, vamos a colocar la misma designación que aquí, ¿ya? Esto sería carga de viento en X, ¿ya? Carga viento X. Ahí está. Y aquí vamos a hacer doble clic. Fíjense, nuevamente se habilita la terminología, ¿no? El viento en inglés se escribe wind, ¿no? Entonces vamos a añadir esa descripción. Ya está. Le doy OK y automáticamente aquí se abre la pestaña de carga viento en X, ¿no?
Lo que voy a hacer a continuación entonces es añadir las cargas de viento en X para esta placa. Bueno, hay un poco de problemas. Ahí está, ya. Siempre que ustedes tengan problemitas con seleccionar un elemento, traten de girarlo un poco y luego seleccionarlo nuevamente. Ya si ese problemita tiene el RAM para seleccionar. Bien, la presión, entonces, vamos a fijarnos los ejes locales de esa placa. Le voy a dar en View. Ahí está. Mi eje local, fíjense, apunta hacia X positivo. Entonces yo tengo que aplicar la carga en esa dirección. Debido a que el eje local es ese, ¿no? Ahí, positivo. ¿Ya? 55,52. A ver, ya. Como ustedes están con su calculadora seguramente más científica que la mía. Bueno, voy a colocar entonces el valor correspondiente, ¿ya? Lo voy a acomodar aquí. Ya, 55,52, ¿no? Bien, entonces aquí sería 0,06, digamos, ¿no? Redondeando. Gracias por el error que me hacen notar. Y ahora vamos a colocar, ¿ya? Entonces vamos a añadir la presión sobre esa placa en esa dirección del eje local 2. Sería positivo porque coincide con el eje hacia el que estoy aplicando y equivale a 0,06, ¿no? Le voy a dar visualizar las cargas. Y enter, a ver, ahí está. Se acaba de generar la presión sobre esa placa en la dirección X, ¿no? El viento viene de este lado y golpea a las paredes en esta dirección, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente placa que sería esta de acá, ¿no? Ya seleccioné y fíjense que el eje local 2 también apunta en la dirección X positiva, entonces le añado la presión que sería 0,02. Entonces, vengo nuevamente 0,02. Ahí está. Doy enter. A ver, enter. Ahí está, ya. Ya están colocadas las dos cargas. Una de 0,06 y la otra de 0,02. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente carga. Si se fijan, no es solamente el tanque el que absorbe esas presiones, ¿no? También hay elementos aquí por debajo, como ser la estructura de madera, que también soporta esa presión ejercida, ¿no? Y para eso es que he elaborado también, así mismo como está la presión idealizada aquí, la coloqué también para las columnas y para las vigas a su vez también, ¿no? Bien, entonces explico esta parte más y voy a finalizar el video para mandarles el link nuevamente porque ya estamos pisando los 40 minutos y no quiero que se corte, ¿ya? Veamos entonces esta parte, ¿ya? Este elemento de aquí hace referencia al siguiente, ¿ya? Lo voy a marcar, voy a hacer esta opción, ahí. Es esta columnita, ¿ya? Esta columnita, ahí está, ahí, ¿no? Ahí. Esa columnita es la que está dibujada aquí. Muy bien. Entonces vamos a hacer que esta carga se haga lineal, ¿ya? ¿Cómo es que hacemos eso? En el caso de las columnas y vigas se puede repartir las cargas de la manera mostrada en la imagen. Como pueden ver acá, la presión es la que estamos viendo aquí en rojo, ¿no? Y que ahora, como este es un solo elemento, ¿no? Que tiene una cara en este sentido y la otra cara también absorbe, hemos dicho que la cara de este lado, la primera, absorbe el 80% y en este otro lado absorbe un 40%.
Pues ahora, como esto se trata de un elemento que no tiene dos caras, sino solamente un elemento sólido, entonces 0,8 más 0,4 sería 1,2. ¿Por qué? Porque la dirección en la que se está ejerciendo esa presión es la misma. En esta dirección de este lado y de este lado en esta dirección. Entonces, no va a causar ningún problema si nosotros sumamos los coeficientes, porque el eje de flexión se va a producir con las mismas cargas que están influenciando sobre ese elemento, ¿no? Y ahora, para que esa presión la podamos hacer lineal, lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar por el lado, por la dimensión perpendicular del elemento que se encuentra, ¿no? Perpendicular al eje de análisis. Es decir, este es el eje de flexión, este es el eje de flexión o de aplicación de la carga, y perpendicular, la dimensión que se encuentra perpendicular sería la base, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer, multiplicar por la dimensión perpendicular, que sería esta base, ¿no? Y así poder obtener una carga lineal, ¿no? Y aquí lo coloqué Q, lo vamos a llamar a esta Q, es igual a la presión que ya calculamos por esta dimensión perpendicular, que vendría a ser 6 pulgadas, ¿no? En el caso de nuestra columna. Muy bien. Entonces, ingresen nuevamente con el link y continuamos enseguida, ¿ya?